Adelante, Úrsula. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación, qué amable. Pues bueno, bienvenidos todos. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes a distancia. La conferencia que vamos a ver el día de hoy se llama Gestión por competencias con un sentido humano. El objetivo de esta conferencia es proporcionar a los participantes nociones de los principios propuestos por Viktor Frankl como fundamento de iniciativas de cambio en las organizaciones y además proponer modelos y herramientas que complementen los que actualmente operan. En términos generales, lo que buscamos es ayudar a cambiar el mundo una empresa a la vez. Entonces, sobre eso versará la sesión de hoy. Para empezar, quisiera poner dos marcos iniciales. Por un lado, es una idea de Alex Patakos que dice, la idea de otorgar a los trabajadores poder mental, corporal y espiritual no es nueva. Lo que sí es novedoso es hacerla realidad. Es decir, seguramente escucharás cosas que te parecen conocidas, que te suenan. Sin embargo, lo que buscamos hoy es que llevemos a la realidad esto que ya sabemos en la teoría. Y como segundo marco, lo que quisiera decir es que somos enanos encaramados a hombres de gigantes. Esta es una frase de Bernardo de Chartres y lo que significa es que de esta manera, al ser enanos en hombros de gigantes, vemos mucho más allá, más lejos que ellos. Sin embargo, no es porque nuestra vista sea más aguda, sino porque ellos nos sostienen en el aire y nos levantan con su altura gigantesca. Esta es una frase que me compartió mi maestra querida Adriana Telles y se las quería compartir porque justamente significa que estamos sustentándonos en grandes teóricos, en filósofos e investigadores. Bien, la estructura de nuestra charla del día de hoy tiene estos puntos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los principios logoterapéuticos. Ya hemos iniciado hablando de ellos en la charla de Juan Carlos, sin embargo, hoy vamos a apuntalar algunos de ellos que son base fundamental para la sesión de hoy. Después vamos a hablar acerca del módulo de competencias, en qué consiste, y después vamos a presentar una propuesta de un modelo tridimensional. Por último, vamos a explicar un poco acerca de cómo podemos ver el sufrimiento como impulsores de cambio y por último vamos a dar algunas conclusiones. Bien, entonces, empezando con los principios logoterapéuticos, me gustaría hablar acerca de esta tridimensionalidad de la que hemos hablado ya. Gracias. Le llamamos ontología tridimensional porque integra estas tres dimensiones del ser humano. Por un lado decimos que está la dimensión física, es específicamente el soma, y esto integra las funciones del cuerpo, las características biológicas, las características físicas, la herencia, la genética, la dimensión biológica, es el cuerpo, es la sensibilidad que tenemos, incluso es también el cerebro. Sin embargo, tenemos como ser humano también una dimensión psicológica. En esta dimensión encontramos los rasgos psicológicos, los conceptos, impulsos, conocimientos, la inteligencia, el temperamento, las ideas, los instintos, todos estos elementos radican en nuestra dimensión psicológica. Sin embargo, la base trascendente en donde se enfoca específicamente la logoterapia es justamente esta base existencial o espiritual, en donde está el ser, el yo profundo, la conciencia, el espíritu, la voluntad y el sentido de vida. Cuando nos referimos a espíritu no es una connotación religiosa, sino más bien existencial. Y en esta base trascendente decimos que no es divisible. Como ser humano no podemos dividir a la persona en su dimensión física, en su dimensión psicológica. Es decir, por eso decimos que es tridimensional, es triunidad. Las tres están en una sola. Y esta base trascendente es de una naturaleza distinta al resto, a las otras dos, a la psicológica y a la física. Decimos que es espiritual porque ahí radica su libertad, responsabilidad y tiene conciencia. Lo interesante de este enfoque es que la conciencia es específicamente de nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Decimos que el ser humano, por lo tanto, incluye en esta base trascendente un modo de ser. Y ya hemos dicho previamente que es un ser no fáctico, sino facultativo.
¿Qué significa esto? Que no está terminado, que constantemente está transformándose y es un proyecto en potencia. Y cuando decimos que es facultativo, quiere decir que siempre tiene la facultad de transformarse, de cambiar, de decidir por sí mismo qué quiere estar siendo en cada momento. Y decimos que tiene un antagonismo psiconoético facultativo. Esta palabra sí suena bastante densa, sin embargo no es más que antagónico porque es opositor, psiconoético que es psique, pero también es espíritu, nous viene de espíritu, y facultativo quiere decir que me faculta a ir en contra de las adversidades. Pero eso sí, no es obligado, es decisivo. Cuando decimos que no es obligado, quiere decir que esta base trascendente, a pesar de que todos la tenemos, no estamos obligados a actuar éticamente. Y lo que decimos es que es un ser existente. En función de esto, el objetivo de este modelo de la logoterapia incluso es facilitar el proceso en el que el ser humano se hace consciente de que la esencia de su existencia es la conciencia de su libertad y responsabilidad de ella. Es decir, la conciencia de que la persona es libre, pero además es responsable de esta misma libertad. Y lo que buscamos es que descubra por sí mismo el sentido de su existencia, de su ser en el mundo. Bien, partiendo de esto, los fundamentos básicos en donde se sustenta la logoterapia son estos tres. A lo largo de mi presentación vamos a ver muchas triadas. Frankl fundamentó varias cosas en tres elementos. Entonces, la primera triada es esta. Los fundamentos son: uno, la libertad de la voluntad del ser humano para buscar el sentido de la propia existencia. El segundo es la fuerza motivacional básica del ser humano, que es la voluntad en busca de un sentido. Esto nos hace diferentes a la propuesta de Freud, en donde hablaba de la motivación por la búsqueda del placer y de la homeostasis. Esto es, para resumirlo en muy grandes rasgos. Y también a diferencia de la propuesta de Adler, en donde la motivación es la búsqueda del poder. Lo que plantea Frankl es lo que nos mueve, además de estos dos elementos, es la voluntad en búsqueda de un sentido. Y el tercer punto es la vida humana siempre tiene un sentido de vida. Estos serán los tres fundamentos en donde nos basaremos. Por lo tanto, caracterizamos entonces al ser humano como único, pero no como llámese único, sino la conciencia de sí no es suficiente. Hace falta asombrarnos, que nos lleva a la contemplación de descubrir el valor de la vida como única, como una obra de arte, con estas características que nadie más tiene en la vida, solo yo. Y esto nos genera amor a la propia vida como un don único, como un talento especial. Pero además decimos que es irrepetible, es decir, la conciencia de la libertad y la responsabilidad no es reemplazable por absolutamente nadie más. Y por lo tanto, por ser tan único e irreemplazable, los demás también son únicos, irreemplazables, irrepetibles. Y esto me permite a mí percibir amor a la vida de los demás, aprecio por el otro. Cada uno tenemos una misión única que solamente esa persona tiene la responsabilidad y libertad de realizar. Tomar conciencia de esto es parte de hacernos humanos, es saber que estamos vivos. Entonces, partiendo de esto, también decimos que el ser humano es libre, llamado a la libertad, y que está llamado a responder, el ser facultativo. Aquí me remito a esta imagen del avión, en donde el ser humano solamente es una persona existente cuando descubre estas cualidades del ser. Antes es como un avión aterrizado, ¿no? Sin saber que existe. También decimos que la conciencia es justamente el mediador del ejercicio de la libertad. Y además decimos que la persona es existencial espiritual, es decir, llamado a salir de sí, para ser no solamente él mismo, sino ser para los demás. Por lo tanto, la comunidad necesita también de la existencia individual para significar algo. Decimos que es inconsciente porque no pertenece a lo reflexionado, pertenece a una dimensión no meramente cognitiva y sí más intuitiva. Por ello, decimos que es un análisis sobre la existencia y no de la existencia, porque la existencia por sí misma no es analizable. Y decimos que es un ser finito, es decir, que tiene un inicio y que tiene un fin. La conciencia de este fin nos da también un sentido de vida.
Bien, partiendo de estas cualidades del ser humano, decimos que el significado no solamente es el sentido de mi vida de esta forma filosófica de ver, sino decimos que el sentido también es el significado que le estoy dando a cada una de las circunstancias que me pasan a mi alrededor. Por lo tanto, son siempre relativos a una persona específica, por eso decimos que son sentidos únicos. No hay sentidos que podamos tener toda una comunidad o todo un grupo, sino cada uno tenemos un sentido. También decimos que está involucrada en una situación concreta, es decir, tampoco que podemos generalizar el gran sentido, sino es cada situación concreta me provee un sentido único. Y además decimos que implica una decisión. Cada uno tiene que elegir. Cuando hablamos de ser en el mundo, cuando me ubico en el mundo, desde esta perspectiva heideggeriana, tengo una perspectiva personal y veo más que mi propia perspectiva. Lo veo a través de mi perspectiva. Por eso les puse aquí una imagen de unos lentes. Depende de qué color sean mis lentes, es como voy a ver la realidad. Si mis lentes son rosas, hay por ahí que dice que es paranoica al revés. Piensa que todo el mundo nos quiere hacer el bien, a todo el mundo lo ve sonriente, cree que todo el mundo le está dando el paso. Esa es una manera de ver la vida. Pero si mis lentes son oscuros, la vida es terrible, todo me sale mal, la gente me mira feo, entonces soy una víctima de todos, pobrecito de mí. Cada uno de nosotros tenemos unos lentes puestos y no es mi perspectiva la que veo, sino yo estoy viendo a través de esta perspectiva. Bien, partiendo de este entendimiento, decimos que el sentido también es el significado que le damos a lo que está alrededor. Y en esta imagen estoy recreando cómo es el proceso que le damos significado a la vida y a las cosas. Por un momento, en el primer momento percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Ese es el primer paso. El segundo es representar. Lo representamos a través de un filtro, lo organizamos según nuestra cultura, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros intereses, y luego lo describimos a través del lenguaje. Y por último, actuamos de acuerdo a nuestro modelo de mundo. Digo último, pero realmente ese es el inicio de la acción. Esto es lo que me hace actuar en función de ese sentido y significado que le doy a la vida. Y en ese sentido me gustaría escuchar a todos ustedes, saber qué están viendo en esta imagen. Me gustaría saber qué ven. ¿Qué les parece que sea esto que estamos viendo todos? Que lo escriban en el chat y que me lo diga Juan Carlos para yo saber qué están viendo. Y acá las respuestas dicen un sprocket de bicicleta, un piñón de bicicleta, un ojo, ojos, estrella con un ojo, parece un ojo, jajaja, el centro de una semilla, un adorno, Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias. una bola Bueno, azul pues con alambres. justamente una bola azul con alambres. Excelente. Dice, perdóname, una curiosa, dice, unas neuronas. Unas neuronas, perfecto. Muy bien, cada uno vemos, justamente estamos filtrando y organizando de acuerdo a nuestra cultura, nuestras creencias, incluso hasta nuestros conocimientos previos, nuestros valores, nuestros intereses. Yo cuando lo vi, a mí esto me pareció como un caracol de mar, una cosa un tanto mística, pero en realidad alguien por ahí que decía que es una pieza de bicicleta, pues efectivamente es una vista muy cercana, un zoom a lo que es donde se hacen los cambios de la bicicleta. Si se fijan, ahí se ven los rayos atrás. Sin embargo, cada uno vemos cosas diferentes. Por lo tanto, eso significa que estamos dándole sentido a lo que vemos continuamente. Y en esta siguiente imagen que les comparto, estamos viendo que dos personas ven un mismo objeto y cada una ve algo diferente. Eso significa, es justamente el ejercicio que acabamos de hacer. Pareciera que pues es tan obvio y lógico, sin embargo no, cada uno lo percibimos desde nuestro único lugar en el mundo, según mis experiencias, mi historia, mi personalidad, mi temperamento, mi formación o deformación, es mi manera subjetiva de ver la vida. Y no significa que esté equivocada, así la veo yo.
y es cómo yo estoy percibiendo el mundo y precisamente cómo lo significo. Partiendo entonces de este entendimiento, decimos que el sentido se descubre, ni se inventa, ni se fabrica, ni se da. No puedo yo llegar con un super sentido a vendérselos a una empresa porque eso no funciona así. Cada uno tenemos nuestros propios sentidos. Cuando hay sentidos que atañen a la condición humana, se definen como valores. Y se pueden tener valores o se pueden ser valores. ¿Cómo es tener los valores? Pues cuando los valores se introyectan sin una conciencia crítica. Es decir, y aquí les pongo dos imágenes muy proyectivas. Hay organizaciones en donde llegan a el consenso de ya sabemos cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, y para que todo México se entere o todo el mundo se entere, lo voy a poner una placa de oro enfrente de la organización para que todo mundo cuando llegue lo tenga claro. Y no solamente eso, sino que vivamos los valores. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la placa se queda allí muy bonita, a veces hay gente que la ve porque pues llama la atención el brillo, pero nada más. Lo interesante es que no lo llevamos a la vida. Los valores no están ahí, sino que somos nosotros los que les damos vida al momento de ser y ejercer los valores. Esa es la diferencia entonces entre los valores que tenemos y los valores que somos. Y lo más interesante es que cuando uno hace una conferencia o cuando estamos en un taller, uno les pregunta a las personas, ¿saben ustedes cuáles son los valores? Sí, claro, nos lo sabemos de memoria, todo el mundo dice que sí, pero al momento de decirlos, bueno, cada quien dice una cosa diferente, cada quien dice una misión distinta. Lo más interesante es que cuando alguien les pregunta, oigan, ¿y se llevan a cabo estos valores? Pues la mayoría de las organizaciones sale muy raspada porque dicen, no, es justo lo contrario, aquí no hay honestidad, aquí todo el mundo se pone el pie, el trabajo en equipo sale sobrando, es decir, no somos los valores. Justamente hacia eso queremos llegar a través de la logoterapia organizacional. Entonces, teniendo esta claridad, decimos que el sentido de vida, la búsqueda del sentido de vida se posibilita por medio de la realización de valores. Por eso decimos que son tan importantes los valores para la logoterapia. Víctor Frankl hace una categorización, una vez más, de 3 elementos para dar sentido a nuestra vida. Uno tiene que ver con los valores de creación, el dar, lo que yo doy a la vida. Decimos que somos homo faber. Es cómo el ser humano responde a las preguntas que la vida le hace a través de lo que crea, de lo que fabrica. Es el modo en el que creo, que me entrego, transformo el mundo. Asumo mi trabajo cada día como una misión en este mundo. Entonces, aquí hacemos una diferencia entre el ser y no el hacer. A través del ser se puede descubrir el valor. Por lo tanto, mi trabajo es un medio y no un fin en sí mismo. Decimos que es existencia espiritual porque estamos llamados a salir de nosotros mismos para ser para los demás. Una comunidad necesita de la existencia mía para entonces funcionar. Y aquí hacemos una diferenciación entre la comunidad, que es en donde se le da valor a cada uno de los miembros y su dignidad, y la masa. Por eso pongo aquí una imagen de caritas en donde son separados, donde vemos a la persona con un valor utilitario. Y la pregunta es, ¿en nuestra organización somos realmente una comunidad o solamente somos masa, en donde valemos de acuerdo a nuestra utilidad? Y el valor individual justamente es la diferencia al valor del individualismo. Eso nos convierte en masa o nos convierte en comunidad. Y siempre es mucho más cómodo el juicio colectivo generalizado que el enjuiciamiento de cada ser humano. Es decir, cuando decimos a una bola de incompetentes, no te estamos diciendo, Juan Carlos, tú hiciste algo con incompetencia, necesitas mejorarlo, sino se nos facilita mucho más generalizar. Y este es un grave error que desmotiva a las organizaciones justamente. Cuando hablamos de el valor de experiencia, decimos que es el de recibir. Estos valores se experimentan, son gratis y generan una gratitud a la vida. Es la emoción de la contemplación en éxtasis. Y esto es lo que nos produce el contacto con la naturaleza, el percibir un amanecer maravilloso, un atardecer, un bosque, una playa, un desierto, la fauna, la perfección del vuelo de un colibrí. Estos elementos justamente nos hacen entrar en éxtasis, entender el valor de la vida a través de recibir lo que me da. También a través del arte se puede recibir este valor
en la poesía, la música, cuando estoy en éxtasis con una canción, con una obra de teatro, sentir la gratuidad del don como tal, como que es regalado. La más profunda de experiencia es el amor, porque cuando recibimos amor también estamos viviendo un valor de experiencia. Y esto es lo más significativo desde el punto de vista existencial y se entiende desde una perspectiva interpersonal, intrapersonal y mística, en una relación yo-tú, de sujeto a sujeto, en 3 dimensiones. Víctor Frankl hace otra diferenciación en esta dimensión humana del amor, en donde dice que el amor sexual, el amor genital, el erotismo y el amor ágape. Y por último decimos que los valores de actitud es tomar una postura ante la triada trágica, es decir, una triada más. Nos dice Frankl que todos tenemos, siempre en algún momento de la vida tendemos a tener una de estos 3 elementos, o las 3 más bien. Uno tiene que ver con el sufrimiento, que puede ser tanto somático, psicológico o existencial. Y esto nos atañe a todos como sociedad. Siempre estamos, en algún momento de la vida, nos acercamos a tomar una postura ante el sufrimiento. Esta postura es justamente la actitud que tomo ante ella. Ante la culpa, que es también asumir una postura frente a mí mismo cuando me siento culpable, y ante la muerte. Es decir, poner de manifiesto mi propia finitud y la transitoriedad humana. Y entonces nos lleva a preguntarnos qué he hecho de mi vida. Sin embargo, no hay aspectos trágicos frente a los cuales no podamos tomar una actitud y que por nuestra misma actitud libre y responsable elegida podemos transmutar la dimensión trágica hacia un crecimiento humano. Muy bien. Partiendo de esto, entonces entendemos al ser humano como nuestra dignidad humana carece o reside justamente en la actitud. Y aquí les comparto una frase de Frankl. Dice, la dignidad del ser humano es su capacidad inalienable para elegir cómo responder a la situación en la que se enfrenta, a la que se encuentra. En esta respuesta, el ser humano puede manifestar sus principios y sus valores de forma incondicional. Vamos a volver un poquito más adelante acerca de hablar de la incondicionalidad de esta elección. Y aquí hago un símil de nuestro cilindro inicial con esta veladora, esta vela, en donde tenemos la dimensión física en la circunferencia externa, tenemos la psicológica en medio y la existencial como esta llama viva de luz brillante que nos da sentido a la existencia. Bien, por lo tanto, decimos que el trabajo como ser humano es o debería de ser la realización de la riqueza única del ser humano en todas estas cualidades que les acabo de explicar. Es justamente el darme a los demás a través de lo que yo construyo, de lo que yo creo, pero además es un vínculo de mi unión con un grupo y una comunidad que nos permite crear cosas juntos. Y además me permite existir, una posibilidad de ser único, insustituible e irreemplazable en esta sociedad. Es la manera en la que ejerzo mi profesión y no la profesión misma, enfatizando el ser y no solo el hacer lo que descubre el sentido de mi vida. He ahí la diferencia entre el ser y el hacer. Entonces, es cómo lo hago, no solamente la profesión. Y les comparto esta frase que me encantó. Dice así la frase. Trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Entonces, es una invitación a reflexionar. ¿Tú vives estresado o vives apasionado? Esa es justamente la diferencia entre pasión y estrés. Bien. Por lo tanto, decimos que desafortunadamente en el contexto organizacional lo que se vive frecuentemente es justamente un trabajo deshumanizante. ¿Por qué? Porque no siempre presentamos estas condiciones tan humanizantes y los valores como los acabamos de expresar, sino que se viven también situaciones y circunstancias que me alienan, que me hacen sentir mecanizado, agobiado, destructivas, injustas. Y les comparto esta caricatura que dice, te voy a enviar un seminario para que aprendas a ser más productivo y trabajar más. ¿Qué pasa? En el contexto organizacional, la gente no está viviendo los valores. Cada vez estamos buscando
los resultados, nos enfocamos en simple y sencillamente el target, la venta. Dime cuánto estás ingresando a la organización y te voy a decir cuánto vales. Y en función de eso, eso evidentemente nos motiva. Cuando el trabajo deja de ser una fuente de valores creativos, hay que buscar respuestas movilizando todo nuestro potencial humano de energía para afrontar las condiciones agobiantes y destructivas de nuestra situación laboral. En consecuencia, se experimenta una triada, una vez más, neurótica, le llama Víctor Frankl. Depresión, agresión y adicción. ¿A qué? Adicción al trabajo, adicción a las relaciones destructivas de los compañeros, nos volvemos agresivos, pero además nos deprimimos. Hay un concepto que se utiliza en el contexto laboral que es burnout, estoy quemado, no puedo más, estoy cansado, agobiado. Esta es una de las realidades justamente a donde estamos buscando cambiar. ¿Y cómo voy a poder ser creativo ante estas circunstancias? Mi jefe quiere que sea innovador, que todo el tiempo esté pensando en nuevas respuestas y soluciones, pero ante estas circunstancias es muy difícil llegar a tocar nuestra conciencia y ser creativo. Por lo tanto, decimos que el sufrimiento en el trabajo es la manera de cómo respondo yo a la vida. Lo que me sucede alrededor de mi trabajo es la pregunta que la vida me está haciendo. Es justamente esta apelación que la vida me hace. Es la manera en cómo concreto yo mi misión de vida. Elijo tener un empleo o un trabajo. ¿Recuerdan lo que en algún momento nos comentó Juan Carlos? Él nos decía, no es lo mismo empleo que trabajo. El empleo nos da solamente el dinero para subsistir. El trabajo es una misión, me faculta como ser humano para ponerlo mejor y poner mi huella muy profunda en la sociedad. Mi trabajo es como veo la vida, a través de él trasciendo. Y aquí les comparto una frase que dice, las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Y la pregunta que aquí les hago es, ¿realmente estoy realizando lo que estoy facultado a hacer? Todos esos dones que tengo los estoy desarrollando, aprovechando mis talentos, mis capacidades y mis dones únicos. ¿Estoy desempeñando el mejor trabajo que puedo hacer en mi contexto laboral? ¿Este es mi sitio correcto en el mundo? ¿Exalto mi espíritu realmente con esto que hago? Y estas preguntas pues nos llevan justamente a empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Es ahí donde debo de estar? Y para ello vamos a dar paso al siguiente tema, el modelo de las competencias, justamente. El modelo de las competencias nace a partir de esta pregunta, oigan, ¿realmente la gente está en el puesto que debe estar? Y partiendo de estas preguntas, un doctor en aquel momento empezó a preguntarse cómo le hacemos para poder predecir un desempeño sobresaliente. Esto fue en los años 70. El doctor David McClelland escribe un artículo que dice Testing for Competency Rather Than for Intelligence. Lo que él busca es transformar esta, digamos, tradición que se tenía por identificar el más inteligente nos va a predecir el mejor desempeño, pero se dieron cuenta que los resultados no eran justamente como los habían planeado, que los más inteligentes no eran los que tenían un mejor resultado. Por lo tanto, él diseñó un modelo que permitiera realmente predecir un desempeño sobresaliente con 6 factores conductuales. Y él decía que debíamos adaptar al puesto con las competencias y la persona. Imagínense si todos estuviéramos haciendo lo que estamos destinados o con las habilidades y los dones que hacer. Este mundo sería diferente. Esto nos generaría mayor plenitud, una satisfacción y un alto desempeño, porque no necesitaríamos un chicotito, un checador, unas reglas, unas leyes para hacer las cosas de manera excelente y competente, porque simple y sencillamente lo haríamos fluyendo, felices. Y lo que busca es que los niveles más profundos son los que impulsan el comportamiento. Estos son los 6 factores conductuales que propone David McClelland a partir de este modelo de competencias. Las habilidades, los conocimientos, el rol social, autoimagen,
rasgos y motivos. Si se fijan, la motivación está allí. Es justamente a lo que se refiere Frankl, pero está en el fondo del iceberg. Él dice que estos factores conductuales hace un símil con un iceberg y dice que lo que podemos ver en la persona son solamente la puntita del iceberg. La característica de los icebergs es que tienen un porcentaje muy pequeño de toda su masa de hielo en la superficie. Entonces él dice, pues podemos ver habilidades y conocimientos, eso lo podemos ver en su currículum, podemos ver cuál es su trayectoria, su experiencia. Las habilidades son cosas que una persona sabe hacer bien, eso lo podemos ver. El conocimiento es lo que una persona sabe acerca de un determinado tema. Sin embargo, dice, hay muchos más elementos que no vemos y que son parte de las competencias de la persona. Cuando habla de rol social, se refiere a la imagen que una persona tiene de un rol determinado y refleja los valores de la persona, específicamente lo que uno cree que es importante hacer en el rol. Así, si yo aprendí que ser jefe es ser autoritario y ser coercitivo, pues cuando sea jefe me voy a comportar como tal. Si aprendí que ser mamá es amorosa y cariñosa, cuando me convierta en mamá voy a ser así. Cuando hablamos de la autoimagen, se refiere a la manera en que una persona se ve a misma. Es el concepto interno de identidad. Es justamente como el rol social, pero hacia adentro. Cómo me percibo yo interiormente como siendo líder, como siendo mamá. Cuando hablamos de los rasgos, se refiere son características relativamente estables y permanentes en el comportamiento de una persona. Y cuando decimos motivos, son la base de los pensamientos constantes que naturalmente mueven, direccionan y determinan la conducta observable de una persona. David McClelland lo que hizo fue, vamos a ver qué es lo que motiva a las personas. Y este es un rasgo completamente inconsciente. Hay personas que ni siquiera saben que están movidas por el poder, por el logro, por la afiliación. Estos tres elementos fueron los que desarrolló David McClelland hablando de la motivación. Partiendo de esto, decimos entonces que las competencias se pueden desarrollar y adquirir. Y las más profundas son de más difícil transformación y desarrollo. Es decir, yo puedo modificar o desarrollar alguna habilidad si tú necesitas saber Excel, Word, alguna herramienta que te permita hacer mejor tu trabajo. Eso se puede desarrollar fácilmente con un curso, un taller, un tutorial, fácilmente. Sin embargo, conforme más profundo vamos en el iceberg de las competencias, es más difícil de transformarlo, desarrollarlo e incluso de instruirlo. Se requiere identificar cuáles son estos obstáculos internos o externos. Dice David McClelland que las competencias todas las personas las tenemos, sin embargo, algunos las expresamos y algunos no. Y no las expresamos no porque seamos tontos, porque estemos deficientes o porque estemos descompuestos. Sin embargo, es porque hay ciertos obstáculos. Hay que ver en dónde está el obstáculo que me impide a mí hablar o expresar estas competencias. Y lo que se busca es la intención de la conducta. ¿Qué busca la persona haciendo lo que hace en el fondo de su motivador? El modelo de competencias, para él, cada puesto requiere ciertas competencias diferenciadas. Obviamente no van a ser las mismas competencias que requiere una persona que es ejecutiva o una persona que hace estrategia en la organización. Por lo tanto, siempre se van a diferenciar. Y aquí ponemos esta es, digamos, la visión de las competencias. Aquí tenemos en esta campana de Gauss, en el centro, a las personas, que es el promedio de las personas. Lo que hace el modelo de competencias es identificar quiénes son los extraordinarios, que están aquí graficados con una estrellita, y qué hacen. ¿Qué hacen ellos para ser extraordinarios? En función de saber qué es lo que hacen ellos, podremos entonces empezar a desarrollar eso que hacen los extraordinarios con los promedio. Y esto me va a facultar a hacer cada vez más gente extraordinaria. Bien, de acuerdo a esto, entonces les pongo aquí una caricatura. Dice así, el evaluador les dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe al árbol. Y se lo dice a este grupo de animales que cada uno tiene habilidades distintas. Y la moraleja es, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Justamente lo que buscamos es poner a la persona en donde pueda fluir con todo su potencial creativo, con todos estos dones que tiene.
Y entonces la pregunta es, ¿realmente es equitativa esta evaluación? Pues no, evidentemente no. Incluso si se hace esta evaluación, pues se genera hasta un clima de angustia. ¿Cómo se puede crear y ser creativo ante unas amenazas de este tipo de evaluaciones? Justamente hacia eso está enfocado este modelo de competencias, a que fluyamos cada uno de acuerdo a nuestras habilidades. Y este es un ejemplo de un perfil de un vendedor. Un vendedor promedio, esto es en general, necesita un nivel de influencia 4. ¿Pero a qué nos referimos con nivel de influencia 4? Para eso necesitamos un diccionario que nos diga qué vamos a entender por nivel de influencia, qué significa influencia en nuestra organización y qué significa nivel 4 en nuestra empresa. Entonces, un nivel 4 significa para todos que va a calcular el impacto de sus acciones y de sus palabras al momento de querer convencer. Eso es influencia 4. Y cuando yo hablo de influencia 4, todos entendemos que es influencia 4. Por eso decimos que necesitamos un diccionario y un modelo de competencias. Además, autoconfianza 4, entendimiento interpersonal 3, búsqueda de información 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace desde este modelo es hacer un comparativo. Lo que el puesto requiere son estas competencias. ¿Cuáles son las competencias que tiene la persona? Y hacemos un comparativo. Esto nos va a permitir decidir, tomar decisiones. Bueno, está por debajo, está sobrado, vamos a empezar a promoverlo, vamos a motivarlo. Y con base en estos resultados, vamos a poder hacer muchas cosas en nuestra organización. La aplicación de este modelo de competencias, entonces, se da en varias áreas del área de recursos humanos. En selección y reclutamiento nos va a permitir evaluar a los candidatos y nos va a permitir hacer un comparativo, seleccionarlos, darles retroalimentación. Ya no sé si estoy bien o mal, sino voy a saber en qué necesito desarrollar mis competencias. Nos sirve también para la capacitación y el desarrollo, para detectar necesidades de capacitación, de altos potenciales, para promocionar, para administrar el desempeño. Y eso también obviamente va a ser un insumo súper importante para la compensación y el reconocimiento. Ya no me importa solamente que logres, que vendas, que logres el target, sino cómo lo estás logrando, a través de qué competencias. Entonces, si nos damos cuenta, es un modelo sumamente útil. Esto nos da pie a ir un poquito más allá. Nuestra propuesta específica a partir de este modelo de competencias. Lo que buscamos no es simple y sencillamente desechar este modelo de competencias, sino enriquecerlo. Por eso hacemos esta propuesta de un modelo tridimensional, en donde en nuestro modelo tridimensional lo que vamos a hacer es la diferenciación entre la persona que responde a la persona que elige. Cuando decimos que elige, hacemos una propuesta en donde lo que queremos nosotros es completar este modelo de competencias, explicando la conducta desde una lógica tridimensional, una perspectiva humana para mirar los fenómenos humanos. Decimos que alrededor de la persona hay impulsos y decimos que hay impulsos a ser impulsado. Hay determinantes a su alrededor, pero la persona no está determinada. El ser ahí en el mundo es un ser que decide, se decide a sí mismo como un ser responsable, es decir, existencial, y es plenamente humano cuando es capaz de ir más allá de donde es impulsado, llegar a un ámbito en donde él es libre y responsable. Se deshumaniza cuando deja de ser responsable. Ojo, se deshumaniza y además pierde poder. En función de este entendimiento, lo que nosotros queremos empezar a programar y a transformar es esta lógica del principio de la razón al principio de la conciencia, entendiendo cada una con sus facultades. Cuando decimos que el principio de la razón tiene ciertas características, lo que buscamos es llevarlo al principio de la conciencia. Las características de la razón es que es monológica, hay una sola lógica indiscutible. El principio de la conciencia propone una conducta dialógica, de ida y vuelta, en donde lo que yo haga impacta a los demás y lo que los demás hacen también me impacta a mí. Es la única que tiene la razón cuando hablamos del principio de la razón. Busca una causa o una razón explicativa del fenómeno. Sin embargo, en el principio de la conciencia no hay un solo
de punto de vista que explique un fenómeno o hecho. En el principio de la razón hay un conocimiento unidireccional, cerrado en sí mismo sin apertura a la confrontación. En el principio de la conciencia hay un conocimiento multidireccional, multilineal, con un sentido comparativo por consenso. A partir de determinadas causas se deducen ciertos efectos. Es una deducción consecuente a partir de antecedentes o efectos. En el principio de la conciencia, el método es la discusión libre o dialéctica entre participantes que intercambian puntos de vista diferentes. El principio de la razón explica fenómenos simples, sin embargo, la conciencia habla de que la organización y lo que sucede en la realidad organizacional es muy compleja. No se puede ver desde este principio solamente de la razón, porque integra diversos campos de experiencia. Y además decimos que desde el principio de la razón es útil en microcampos para explicar fenómenos mecánicos. Sin embargo, los fenómenos organizacionales no son mecánicos y tampoco se pueden reducir a eso. Decimos que desde el principio de la razón el investigador se establece sujeto-objeto. Yo veo y digo. Sin embargo, desde el principio de la conciencia, el investigador se instala dentro de la realidad participando del hecho que observa. Desde la razón es un enfoque causal, hace una parte responsable de la otra. Y esto es justamente lo más importante. Desde el principio de la conciencia vemos un enfoque holístico porque se busca descubrir múltiples caras de la realidad, ver cómo aparece en cada una de sus dimensiones. Cada universo humano es un todo dimensional y se buscan los motivos dentro del sistema. Partiendo de esta lógica y de esta diferenciación en ambas visiones, decimos y proponemos una apertura al diálogo, abrirnos a la realidad sin dogmatismos ni prejuicios. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más rica que como la presentan nuestras visiones y previsiones. Es mucho más que una flor o un ojo, es algo más que yo no percibo que alguien más puede percibir. Implica una apertura al diálogo y al conocimiento existencial. Y aquí estoy hablando acerca de cómo desde nuestra mirada podemos transformar de esta lógica al dialógico. Y el logo coaching nos ofrece justamente estas herramientas, ya no en una comunicación funcional dentro de la organización, sino a un diálogo existencial, en donde se establecen relaciones personales y existenciales. El logo coaching integra 3 fases. 1, círculos de diálogo existencial, grupos de cuentería y un proceso de coaching de 1 a 1. Y de esto vamos a hablar más adelante y tenemos una formación en logo coaching que después vamos a informarles. Y aquí les comparto una frase que me encantó. Muchos de los problemas del mundo podrían desaparecer si nos hablamos unos a los otros en lugar de hablar unos de otros. ¿Y por qué lo digo? Cuando estamos dando una capacitación o cuando vamos a una organización, generalmente es el muro de las lamentaciones. Todo el mundo habla de lo mal que está, lo terrible que es el jefe, el clima que se vive, todo lo mal que estamos los demás. Pero es muy difícil que vayan y se lo digan a la persona, que hablen con el jefe. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a esto? Y esto es justamente a lo que estamos enfocados desde nuestra logoterapia organizacional, ir más allá de esto. Entonces decimos que el sufrimiento, responsabilidad y conciencia. ¿Por qué si es tan efectivo el diálogo y ser responsable, nos comportamos como víctimas y no como protagonistas? Esa es una pregunta que yo les hago. Entonces, hay muchas razones. ¿Por qué no nos comportamos como seres responsables? Y entonces decimos que, una explicación puede ser que así lo aprendimos, porque desde pequeños empezamos a relacionar la responsabilidad con la culpabilidad. Mariana, ¿quién pintó la pared? No fui yo, mamá, fue mi hermanita que tiene 6 meses, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que hacernos responsables es como si fuéramos culpables y nos lleva a una sensación terrible de malestar. Entonces, preferimos operar desde nuestros modelos infantiles que siguen operando hasta hoy. Y nos conviene más ser víctimas, hablando sobre nuestras creencias y nuestros supuestos inconscientes de la teoría tradicional de que yo no me comporto como tal porque yo lo elija, sino porque la situación así me lo dicta. ¿Por qué llegaste tarde? El tráfico.
No sabes qué bronca hubo. Y entonces todo el tiempo todos los demás son los responsables y yo no. Y esto me niega la libertad de elegir y la libertad de la responsabilidad. Sin embargo, siempre que uno sufre, uno tiene que ver con el asunto. Por eso decimos que cuando me quejo de algo es porque tiene algo que ver conmigo. Entonces estamos nosotros empezando a hablar de un cambio transformacional, del modelo tradicional de que la persona, con toda su expertise y sus características, multiplicada por la situación, y cuando hablamos de situación nos referimos a los retos estratégicos, a la naturaleza de los roles, nos da por consecuencia cierta conducta o resultado, y eso me genera ciertas competencias. Esto es un modelo determinista. ¿Por qué decimos que es determinista? Porque estímulo, entonces respuesta. No me comporto así porque yo elijo, me comporto así porque me sonó el teléfono, lo siento, tenía que contestar el teléfono. No, yo elegí contestar el teléfono porque para mí en ese momento era mucho más importante mi llamada que la conversación contigo. En cuando empezamos a hacernos responsables, decimos que empezamos a transformar el modelo. Y este es un modelo responsable. El ser humano elige en conciencia, según la situación, por ser la mejor respuesta posible para seguir sus intereses y objetivos de acuerdo con sus valores. Por lo tanto, decimos que lo que nos llega no es un estímulo, es información que nosotros procesamos a partir de nuestra conciencia, es decir, nos damos cuenta y tenemos una elección libre y responsable. Decidimos qué hacer con base en este filtro y damos una respuesta. Esa respuesta nos genera cierto resultado. Partiendo de este entendimiento, nuestra propuesta es un modelo tridimensional. Es decir, mediante la elección y acción, uno intenta utilizar sus habilidades y recursos de la mejor manera posible para perseguir ciertos objetivos en congruencia con sus valores. Todo esto que está a mi alrededor es información. ¿A qué nos referimos con la realidad? Percibimos la situación desde una realidad externa. Es decir, desde la psique, lo que vemos son hechos, datos, recursos, alternativas, etcétera. Eso lo percibimos, pero también desde una dimensión interna, de una realidad interna, que son las sensaciones, mis impulsos, mis emociones, mis pensamientos, mis habilidades. Todo esto llega a mí a través de la información. Y también tengo claridad en cuanto a cuáles son mis objetivos y cuáles son mis valores. Partiendo de ser humano consciente, entonces decimos que nos hacemos conscientes y esta conciencia me permite darme cuenta de la situación externa e interna. Y aun cuando estos hechos internos ocurren dentro de mi cuerpo y mente, los categorizamos como parte de la situación, pues están fuera de mi control directo. Este proceso de darnos cuenta, uno considera una situación con respecto a mis objetivos y mis valores y a partir de esta evaluación elijo una respuesta y me comporto de acuerdo con mi elección. Este comportamiento en conjunción con factores externos incontrolables me van a generar parte de la situación en donde la persona se encuentra en el momento siguiente. Es decir, mi comportamiento es incondicionado, no depende de nada más que de mi voluntad. Sin embargo, el resultado es condicionado. ¿Por qué? Porque depende parcialmente de mí, pero también depende de factores externos a mi voluntad. Por lo tanto, estos resultados, cuando decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de efectividad? Bueno, se hace un comparativo entre cuáles son los objetivos y los resultados y decimos que es efectivo o no. Y esto me da entre más semejantes, tengo más efectividad. Sin embargo, esta efectividad, excelencia y satisfacción y alegría es condicional. Y además es temporal. Si existe, estoy contento. Si no existe, estoy profundamente frustrado. Sin embargo, cuando hacemos un comparativo entre el comportamiento y los valores, lo que me da es integridad. Y esta integridad es completamente incondicional. Es una integridad de sentirme lleno de valores, me genera una paz interior y una felicidad incondicional. Es el éxito más allá del éxito. ¿Por qué? Porque hice lo mejor que pude, porque lo hice a través del trabajo en equipo, porque todos nos juntamos para lograr este objetivo. Y da igual los resultados. ¿Que son maravillosos? Pues qué bueno. ¿Que son adversos? Pues qué terrible. Pero dimos lo mejor de nosotros. Ese es justamente el éxito incondicional del que hablamos y al que nos referimos desde nuestra mirada logoterapéutica.
Partiendo entonces desde esta propuesta, lo que nosotros decimos es que buscamos un crecimiento y felicidad. Y les quiero compartir aquí una frase de Stephen Covey donde dice, entre el estímulo y la razón hay un espacio. Ahí yace nuestra libertad y poder elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Y una frase de Mahatma Gandhi que me encanta, dice, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, dice y hace están en armonía. Y esto tiene que ver con la ergologoactitud, que es una herramienta más de la cual nos va a hablar nuestro presidente Gabriel María Solá en su conferencia más adelante, no se la pierdan. Bien, con respecto a entonces el cambio de modelo, lo que les quiero decir específicamente es que este nuevo modelo no es que excluya al anterior, sino que lo complementa. Decimos que no solamente hablamos de motivaciones, sino que hablamos de una tridimensionalidad humana. Decimos que tiene 3 dimensiones y 6 subdimensiones. Estas 3 dimensiones de las que ya les he hablado, sin embargo, les voy a hablar de estas 6 subdimensiones, porque decimos que la dimensión física se refiere a 2 elementos, que es la fisiológica y la física. Cuando hablamos de la fisiológica, decimos que es el nivel del proceso metabólico que ocurre dentro del cuerpo, los procesos automáticos, la digestión, la oxigenación de la sangre, los disparos neuronales, estas secreciones glandulares, todo lo que hacemos tiene una manifestación a nivel fisiológico. Es como el tripómetro del que hemos hablado, ¿no? De que alguna vez sentimos. La dimensión física es el nivel de actividad neuromuscular del organismo en su entorno. Los movimientos del cuerpo, las palabras que una persona dice, las acciones que emprende, es todo lo corporal. Cuando nos referimos a la dimensión psicológica, estamos hablando de 2 subdimensiones. La emocional, que son los sentimientos, los estados de ánimo, las emociones, uno no se siente feliz o triste o enojado, satisfecho, etc. Esta dimensión se experimenta internamente, decimos que es como el corazón. Y también la dimensión cognitiva, a nivel de pensamientos, creencias, ideas, opiniones, teorías, interpretaciones, juicios, todo esto está dentro de este nivel cognitivo. Es el nivel con el que pensamos y razonamos, digamos, es la mente. Cuando nos referimos a la voluntad, ya dentro de la dimensión existencial, son los deseos, los propósitos, las aspiraciones, nuestros objetivos, nuestros sueños, es la voluntad. Y cuando hablamos de la dimensión o subdimensión existencial, es el nivel de los valores, los compromisos fundamentales, el significado, la importancia y el sentido de la vida, la ética, la estética, la experiencia del valor, la belleza que uno pone en el centro de su existencia. Ese nivel en el cual uno se define por quién es y por qué y para qué es la identidad de la persona. Por lo tanto, decimos que estamos operando desde esta tridimensionalidad cuando estamos todo el tiempo interactuando. Entonces decimos que estas 6 dimensiones son simultáneas en el comportamiento. Mientras corro para llegar a una cita laboral en donde voy a vender un proyecto, estoy moviendo mis piernas, ahí está la dimensión física. Pienso, tengo emociones, experimento cambios fisiológicos, albergo estas aspiraciones de llegar a mi destino, de explicar el proyecto, de vender, de lograr la venta, y manifiesto mi identidad como parte de una empresa. Ahí está también la dimensión espiritual. El comportamiento es siempre voluntario. Algunos componentes se controlan en forma directa y otros en forma indirecta. Yo no puedo controlar lo que sucede en los jugos gástricos de mi estómago en ese momento, pero lo que sí puedo controlar es no llegar a comerme las palomitas que ponen en la reunión y en la junta de venta. Estas 6 subdimensiones están bajo el control de la persona y yo puedo elegir conducta y sentimientos. Eso es lo interesante de nuestro modelo. En esta lógica, por tanto, el que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa. Decimos entonces que contestar el teléfono en una reunión es una elección. Entonces no es porque el teléfono sonó, no es porque me mandaron un mensaje, es porque yo elegí contestar el teléfono. Entonces hacernos responsables desde esta mirada existencial es justamente lo que propone Frankl. El hombre incondicionado es ante todo el hombre que en todas las condiciones, aunque fueran las más desfavorables e indignas, y miren quién lo dice, se mantiene como un hombre. El hombre que en ningún caso reniega de su humanidad, sino que se hace digno de ella en la incondicionalidad.
frente a la condicionalidad física del hombre, se yergue su incondicionalidad facultativa. Por eso decimos que el ser humano es facultativo. ¿Qué pasa con la posición de víctima? La posición de víctima nos lleva a la pérdida de nuestro poder. En vez de decir, elegí hacer esto porque mi voluntad, porque mis valores, porque mi objetivo está puesto allí, entonces dejamos nosotros de elegir y decimos, fue el teléfono, fue el tráfico, fue mi hermanita. Entonces ya perdemos el poder que tenemos que nos convierte en seres humanos. ¿Y cómo sabemos si estamos eligiendo bien o no? Los sentimientos nos dicen si el comportamiento es efectivo o no, es decir, lo que siento, con lo que me quedo sintiendo. Cuando digo una mentira y esto que me hace sentir y el remordimiento y la conciencia que me está diciendo esto no está bien, esto no es correcto, esos sentimientos me dicen, o es la conciencia que está en mi interior que me dice si estoy haciendo bien o mal. El bienestar o malestar es justamente evocada por la elección que uno hace. Es decir, nosotros estamos construyendo y eligiendo a través de esta construcción nuestro destino. Es cuando decimos que somos los propios constructores de nuestro destino. Y aquí les comparto esta frase que dice, si actúas como víctima, es posible que seas tratado como tal y entonces ya perdiste todos tus poderes. Bien, partiendo de este entendimiento, me gustaría qué hacer, cómo le hacemos para sentirnos mejor, porque esto suena muy bien teóricamente, pero cómo lo llevamos a la práctica. Simple y sencillamente cambia lo que quieres, cambia lo que haces o cambia lo que quieres y lo que haces. Empecemos a observar cuáles son las decisiones que estamos tomando. Uno elige su propio dolor o su propio placer al elegir las acciones o los pensamientos que lo generan. Es decir, yo no elijo la jaqueca del otro día de la borrachera, pero estoy eligiendo beberme esa copa de vino o ese caballito de tequila. Al hacernos cargo de elegir el dolor, podemos hacernos cargo de cambiar las acciones que lo generan y decidir no elegirlo más. Ahí está nuestro poder de decisión. Eso es justamente lo que nos faculta como seres humanos. Y aquí les traje un cuento corto que me encantó y que me parece maravilloso. Dice así el cuento corto. Tras mucho buscar, un día se miró al espejo y encontró a la persona que iba a hacerle feliz el resto de su vida. Es decir, uno mismo. Yo soy el propio constructor de mi propio destino, quien me va a hacer feliz el resto de mi vida. Y esto no es solamente un deseo, sino es mi obligación de hacerme feliz. Muy bien, partiendo de este entendimiento, vamos a ver cómo a partir del sufrimiento puede ser un impulso de cambio. Y me voy un poquito más rápido para poder abarcar y tener tiempo para las preguntas. Bien, cuando hablamos de sufrimiento, decimos, y ya habíamos dicho, que toda conducta se realiza por algún motivo, consciente y elegida, o inconsciente y automática. Hasta cuando alguien hace algo que parece opuesto a sus intereses, es coherente con alguna otra parte de su personalidad. Es decir, yo ya he intentado cambiar esto que me agobia, que me aqueja y que me genera problemas, esta impuntualidad que no puedo con ella, pero no sé por qué no puedo. Quiere decir entonces que probablemente haya algún elemento ahí que es coherente con alguna parte de tu personalidad, ir más allá. ¿Qué hay detrás? Dentro del sufrimiento o dolor de las situaciones que me aquejan existe un valor. Entonces nuestra propuesta es, vamos más allá. ¿Qué es ese valor que está detrás de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo entenderlo? Y aquí les comparto esta frase de Frankl. El sufrimiento puede servir como recordatorio que tenemos un potencial que nos permite humanizar nuestro mundo, evitando así una caída en la esterilidad, la apatía, la rigidez o en el círculo vicioso de actitudes autocompasivas o autojustificantes que nos evaden y alienan a nosotros mismos. Fíjense, el sufrimiento puede servir como recordatorio. Él nos está diciendo, está sufriendo porque tiene su potencial ahí, latente, que no deja salir. Entonces, empecemos a dejar salir. ¿Cuál es ese potencial que me está diciendo este sufrimiento? Expresar el sufrimiento y el dolor que produce. Lo que acontece, uno, aplaca temporalmente la frustración y la tensión. Ah, ya me descargué toda mi ira y mi dolor y mi energía diciendo qué mal me viene este tráfico. Genera un sentido de ser comprendido y aceptado. Los demás te van a decir, ah, sí, pobre de ti, a mí me tocó lo mismo porque hubo una manifestación. Pero ¿qué creen? Que este sufrimiento
carece de un poder generativo o transformador. Eso es el problema. Pero si nos damos cuenta que contiene una información importante en su raíz, podemos entenderla. Solamente nos quejamos si nos importa algo. Quiere decir que si ponemos atención a qué hay detrás, podemos encontrar cosas súper valiosas. Debajo del sufrimiento está el interés y las preocupaciones y los valores. Ojo, ni el acto de mirar una cosa le da vida, ni el apartar la visión de ella lo hace desaparecer. ¿Qué es lo que sí hace el cambio? Actuar, escuchar y descubrir lo que en realidad nos preocupa. Como objeto podemos encontrar uno, si nos lo ponemos como objetivo, podemos encontrar, maneras de resolver esta situación, podemos aumentar nuestra efectividad en el trabajo y profundizar en nuestras relaciones. Y justamente para eso es la ergo-logo actitud y el logo coaching. Empecemos a ir más allá de una mirada efímera. Y esto nos permite mejorar la calidad de vida al interior de la organización. Y hay tres alternativas ante el sufrimiento. Uno, es un lamento de una victimización. Dos, es un fuerte juicio negativo hacia mí mismo. ¡Uy, qué tonto soy! Pero ¿cómo no me di cuenta? ¡Pero qué barbaridad! Y el tres es justamente la propuesta que nosotros venimos a hacerles. Es investigar la raíz de la queja para encontrar aquello que te concierne profundamente. Es decir, a partir de descubrir qué hay detrás, puedes comprometerte a tomar las acciones necesarias para perseguir tus objetivos en armonía con tus valores. Y entonces preguntarte, ¿qué tiene que ver este sufrimiento conmigo, con lo más profundo de mi ser? Partiendo de eso, entonces, hemos diseñado otra nueva herramienta logoterapéutica que se llama PRESC, que es un proceso de resignificación consciente. Es decir, nos empieza a identificar cuáles son esos compromisos sombra. Es decir, cuando yo digo, bueno, es que mi preocupación por impedir que mi jefe no me tome en cuenta, indica que también aspiro a existir, a ser considerado, a ser tomado en cuenta. Mi verdadero temor nace de mi compromiso puede ser con mi autoestima, con empezar a ser valioso para los demás, qué tan valioso me siento yo conmigo. Estas herramientas que me permiten detectar esos supuestos de los que parto y me permiten cuestionar su vigencia, su efectividad y su congruencia. Es decir, mirar mis gafas. Y esto es una herramienta logoterapéutica que se llama autodistanciamiento. Esta herramienta PRESC es como ir al preescolar, empezar a identificar y resignificar de una manera consciente. Más adelante hablaremos más al respecto. Les quiero compartir esta frase que dice: es justamente aquello que se tiene por más evidente lo que más se necesita cuestionar. No te dejes hipnotizar por soluciones tradicionales. Y esta es una frase de Piet Hein. Es decir, empecemos a darnos cuenta qué hay detrás de toda nuestra queja. Estamos empezando a llegar a la conclusión de nuestra conferencia y para ello, pues les voy a compartir algunas de mis conclusiones, aunque las más valiosas son las que ustedes se lleven el día de hoy y con lo que lleguen el día de mañana a sus organizaciones. Uno, la logoterapia nos ofrece una fundamentación teórica sólida como base para la creación de soluciones integrales en un contexto organizacional. Otro, la logoterapia complementa otros modelos y permite crear interacciones mucho más humanas, promoviendo resultados más efectivos. Es decir, nuestra intención no es solamente que seamos felices y que nos hermanemos y que seamos todos un grupo de grupos felices. Lo que buscamos sí es la efectividad, sí es tener muchos mejores desempeños, pero a través de unas miradas humanas. No se trata de implementar modelos e instrumentos humanizantes en empresas deshumanizadas. Ojo, de esto ya habló Juan Carlos. Y tampoco se trata solamente de buscar el trabajo que nos gusta. Necesitamos un cambio integral de conciencia. Los instrumentos son tan buenos o malos como la conciencia de quien los aplica, de la intención y los valores de quien está aplicando esos instrumentos. No es solamente venir e implementar, venir y aplicar, no es solamente una charla, no es solamente un taller, es un cambio integral de conciencia lo que buscamos. Y un
una más de mis conclusiones son de que nuestro sufrimiento, tu sufrimiento también tiene un sentido. Vamos a ponernos las gafas para empezar a darnos cuenta qué tienen, cómo son esas gafas. Para finalizar, les quiero compartir esta frase de Steve Jobs que dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, la intención con esta charla es empecemos a darnos cuenta lo valioso que hay detrás de nuestro trabajo. Les comparto también la bibliografía en donde aparecen estos gigantes de los que les hablaba inicialmente y que nosotros somos enanos viendo desde ahí. Y les quiero compartir también un video para que lo disfruten posteriormente cuando cerremos nuestra charla y se llama Bailamos. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto y bueno, a mí me encanta y quería compartirlos con ustedes para que por favor Juan Carlos lo ponga ahí en el chat y todo el mundo tenga la opción de ponerlo en su computador en la comunidad de su hogar. Muchísimas gracias y ahora sí estoy dispuesta para sus observaciones, preguntas y bienvenidas sean todas ellas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la charla tan interesante que nos acabas de dar. Y escuchamos preguntas, condiciones, lo que quieran aportar o decirnos. Dice Laura Chávez, mil gracias Úrsula, muy interesante. Súper interesante, nos dice Toro.